Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. No vas a obtener el divorcio. Te meteré en un manicomio, y te visitaré de vez en cuando con mi próximo amante. Mejor aún, te haré arrastrarte de vuelta a mí y te obligaré a ver cómo me acuesto con jóvenes mientras me sirves champán. Esas palabras atravesaron mi corazón y mataron el último rastro de amor que sentía por mi esposa. Permíteme llevarte unos días atrás. En la víspera de mi cumpleaños número 50, decidí renunciar a la típica celebración en el trabajo. La jubilación se acercaba, y sin mucha fanfarria, reuní a mis colegas más cercanos en mi oficina. Abrimos un par de botellas de whisky, disfrutamos de algunos aperitivos y mantuvimos conversaciones sinceras. Cuando el reloj marcaba cerca de las 8 de la noche, nos despedimos y nos dirigimos a casa. No estaba en condiciones de conducir, así que llamé a un taxi y me fui a casa sin iniciar ninguna discusión con mi esposa. No se hicieron exigencias. Simplemente me desnudé y me desplomé en el salón. Al día siguiente, el jefe del departamento me entregó un certificado de pensión y una caja con un juego de té como regalo de despedida. No pude evitar sentir una punzada de traición, aunque el jefe intentó mostrar su apoyo, insinuando que la decisión venía de más arriba. Acepté el certificado, estreché la mano sudorosa del hombre que me entregó la noticia, y me fui de la oficina sin decir una palabra. Yuri, mi exjefe, me rogó que entregara mis responsabilidades a un nuevo empleado, pero lo desestimé, diciendo que me iba a pescar. Esta fase de mi vida había llegado a su fin. Cargué una caja con mis pertenencias en el maletero, coloqué el juego de té en el asiento y tomé el volante de mi SUV. Sin un destino particular en mente, decidí dejar las cajas en nuestra casa de campo, una propiedad que, la verdad sea dicha, pertenecía más a mi esposa. Era un lugar que ella había ganado gracias a su éxito en la abogacía, un campo en el que había sobresalido mientras yo permanecía en las sombras. Nuestro viaje juntos comenzó en la universidad, casándonos jóvenes mientras ella estudiaba Derecho y yo me sumergía en el Departamento Politécnico de Ingeniería de Radio. Nuestra familia creció con el nacimiento de nuestro hijo Dima, poco después de nuestra boda, seguido por nuestra hija Mosé 4 años más tarde. Después de servir 2 años en el ejército, trabajé en mi especialidad del instituto, mientras Beta encontraba su nicho en el derecho empresarial, eventualmente estableciendo un próspero bufete de abogados. Con el paso de los años, Sveta ganó fama y credibilidad en nuestra ciudad, manejando casos complejos para empresarios ricos y famosos. Mientras tanto, yo permanecía contento en el trasfondo, sin preocuparme por el éxito deslumbrante de mi esposa. Ella siempre había sido considerada con mis preferencias, sabiendo bien que los eventos sociales y las fiestas no eran lo mío, encontraba consuelo en la casa y las ocasionales salidas de pesca. Aunque no participaba activamente en los círculos sociales de Sveta, eso no significaba que no estuviera al tanto de sus actividades. Sveta, una mujer atractiva con unas piernas hermosas y una figura esbelta, atraía la atención de hombres ansiosos por captar su interés. Sin embargo, ella se mantenía firme en defender los valores familiares y no tenía razones para sospechar de ninguna traición. Con el tiempo, nuestros hijos crecieron, con mi hijo casándose y mudándose a la capital, trayendo la alegría de un nieto a nuestras vidas. Mi hija también se graduó de la universidad y comenzó a vivir de forma independiente. Con los niños fuera de la casa, encontramos una cierta libertad. Sveta había supervisado la construcción de una espaciosa casa de campo, permitiéndonos disfrutar del aire fresco lejos de la contaminación de la ciudad. Al llegar a la casa, noté el coche de Sveta estacionado en el camino de entrada, una sorpresa considerando que se suponía que debía estar en el trabajo. Pensé que los planes podrían haber cambiado. Tomándome mi tiempo, subí al segundo piso, llevando cajas de artículos diversos. Las coloqué cuidadosamente en mi oficina y estaba a punto de regresar al coche cuando ruidos extraños provenían del dormitorio de invitados al final del pasillo. Intrigado y algo preocupado, me acerqué a la fuente del alboroto, con los sentidos en alerta máxima. La sorpresa y el desconcierto me invadieron al acercarme a la puerta entreabierta, detrás de la cual emanaban sonidos dolorosamente familiares.
Era el sonido de Sveta que pensé conocer muy bien. Sin embargo, después de años de vida matrimonial, la voz que acompañaba la suya me resultaba ajena. Los gritos de placer de mi esposa se mezclaban con afirmaciones apasionadas. ¿Te sientes bien? Sí, sí, eres el mejor, mejor que un esposo, respondió fervientemente Sveta. Por alguna razón, una risa amarga se me escapó. La ironía me golpeó con fuerza. Mi exitosa y respetable esposa, madre de 2 hijos y abuela de 5, refiriéndose a sí misma como la mejor para algún sinvergüenza. Oh, cómo habían cambiado los tiempos y las costumbres. Reuniendo una mezcla de valentía e incredulidad, abrí la puerta. Pasaron unos minutos mientras Sveta, en pleno acto, lanzaba una mirada lateral a mi figura inmóvil. Apartó a su compañero de juegos, y su amante presumiblemente se arrastró debajo de la sábana, fingiendo no existir. Imperturbable, Sveta bajó al suelo y se dirigió hacia mí como si nada hubiera pasado. Miré su figura desnuda, un nudo formándose en mi garganta. Jure, no hagas una escena. Ve a la ciudad. Hablaremos por la noche, me dijo con una calma que sugería que me estaba enviando a hacer un recado rutinario. En la confusión del momento, me quedé allí, aturdido. Podría haber estallado en ira, confrontado a su amante, echado a la esposa infiel de la casa. Pero sus palabras resonaban en mi mente, palabras dichas en el calor de la pasión, declarando, eres mejor que un esposo. Se sentía como un veredicto, un juicio imperdonable sobre nuestra familia. Lágrimas, sollozos, arrepentimiento. Esperaba todo eso. Pero en lugar de ello, me encontré con una voz calma y sin emociones que dictaba un veredicto sobre nuestra vida juntos. No era perdonable, apretando los dientes, murmuré entre mandíbulas apretadas, al menos cúbrete. Me di la vuelta y salí, la pérdida coincidente de mi trabajo y mi esposa golpeándome casi simultáneamente. Sveta, para mí, ya era parte del pasado, y no albergaba dudas al respecto. Rehusando sucumbir a la histeria, no pregunté por qué. No lloré incontrolablemente, abrazando una almohada. En cambio, absorbí el golpe del destino, entendiendo que el único curso de acción era reunir mis pensamientos. El primer asunto a tratar era el problema de la vivienda. Técnicamente, tenía una cuarta parte de un apartamento y una casa de campo. Pero sabía muy bien que los abogados de Sveta me dejarían sin nada. Incluso el coche estaba registrado a su nombre. Mirando mi reloj, que marcaba la 1, decidí que era hora de actuar. Me detuve en la acera y saqué mi smartphone. Una casa junto al lago en venta llamó mi atención, un lugar tranquilo y pacífico con excelente pesca y caza, y el precio era bastante asequible para mí. Marqué el número de contacto listado en el anuncio, y me contestó una mujer. Ella explicó que su padre había construido la casa al regresar del mar, viviendo allí hasta su muerte. La casa había estado vacía durante casi un año hasta que el nuevo propietario decidió venderla. Situada en lo profundo del bosque, rodeada por kilómetros de espeso bosque, la ubicación remota había llevado a una reducción gradual del precio de la casa. Eso me parecía bien y ofrecí un poco más, pero pedí una escritura de donación para evitar cualquier complicación legal, dado que todavía estaba técnicamente casado. Una hora más tarde, nos encontramos en la oficina del notario y firmamos el contrato. Acababa de comprar mi propia casa de campo. La mujer me dijo dónde estaba la llave de la puerta principal, se despidió y se fue en un taxi. Sin perder tiempo, me dirigí al apartamento y comencé a empacar. Varias veces, Sveta llamó, pero decidí no contestar. Ignorando la avalancha de mensajes de texto, me concentré en reunir mis pertenencias. Llamé a un taxi, arrojé las llaves del apartamento y del coche en el buzón de correos. El viaje en taxi al garaje reveló que el coche de mi padre estaba en perfecto estado y listo para funcionar. Puse mi mochila en una gran bolsa en el maletero, calenté el motor y, tomándome mi tiempo, me puse en marcha para abrir un nuevo capítulo en mi vida. Mientras mi coche aceleraba por la autopista, dispersando la ligera nieve que había caído durante la noche, dejaba un rastro que se desvanecía rápidamente.
Después de unos 30 minutos, me desvié de la autopista hacia un camino de tierra y me encontré con una densa pared de bosque que se extendía por decenas de kilómetros. Según el mapa, cuanto más avanzaba, más estrecho se volvía el camino. Reduje la velocidad y me encontré rodeado de un denso bosque. El camino bordeó la orilla por un tiempo antes de girar bruscamente a la izquierda, acercándose a una pequeña y oscura cabaña de troncos. De pie en la orilla del lago, noté algunos manzanos ahogados en maleza. Una alta cerca bajaba hasta el agua, y desde el lado del lago, podía ver muelles sobre pilotes de madera clavados en el agua. Detuve el coche, apagué el motor y bajé, examinando mi nueva adquisición con curiosidad. El aire estaba impregnado del olor de algas, polvo húmedo y estantes en descomposición. La casa me miraba a través de ventanas que reflejaban el sol carmesí que se hundía detrás de las copas de los pinos hechos de troncos de pino tratados. Las paredes estaban sólidas y el techo estaba cubierto de pizarra. Un pequeño porche y una puerta maciza revestida de hierro forjado me daban la bienvenida. Puertas de madera se apoyaban en la pared, y un granero de troncos se alzaba sobre bajos pilotes de madera cercanos, aparentemente usado para almacenar leña. Subiendo al bajo porche, alcancé la puerta y encontré una llave oxidada. Desenroscando el grillete, quité cuidadosamente el candado y tiré de la manija forjada de la puerta hacia mí. Esperando encontrar un desorden de telarañas y objetos abandonados, me llevé una grata sorpresa. La habitación estaba limpia y bastante cómoda, aunque fría y con un leve olor a ratones. En el centro de la habitación, una estufa de hierro fundido se encontraba sobre una placa de acero revestida de piedra de campo, con leña apilada ordenadamente a su lado. Una cama de hierro niquelado se encontraba junto a la pared del fondo, adornada con una manta de lana colorida como protección y una bien hecha piel de lobo en lugar de una alfombra. Sobre la cama colgaban cuernos de ciervo, y en un cinturón ancho de lona, colgaba un viejo rifle. Una mesa de roble con patas talladas estaba junto a la ventana, ofreciendo una hermosa vista del lago y de una pequeña isla cubierta de pinos en su centro. A la derecha de la puerta principal, un gabinete antiguo estaba junto a un refrigerador igualmente antiguo. Una vieja pintura adornaba la pared opuesta, flanqueada por un antiguo reloj de barco y un timón, lo que sugería que un antiguo propietario tenía lazos con la marina. Revisé el reloj. Eran las 6:45. Cerrando los ojos, me sumergí en el silencio de los alrededores. El día había sido bastante agitado. Por la mañana había recibido mi certificado de pensión, sintiéndome contento, pero para la hora del almuerzo, me encontraba sin esposa en un rincón familiar. Ahora, por la noche, me encontraba en medio del bosque. Reflexioné sobre por qué había elegido este lugar aparentemente remoto, aunque estaba a menos de 40 kilómetros de la ciudad. Acercando el coche al porche, comencé a llevar mis pertenencias a la casa. El aire dentro estaba bastante frío, así que mi primera tarea fue calentar la estufa. Encontré un interruptor en el pasillo y lo encendí, la bombilla bajo el techo se iluminó. El refrigerador retumbaba como un gato bien alimentado mientras organizaba mis cosas en el armario y guardaba víveres en el frigorífico. La oscuridad cayó rápidamente. Con el crepúsculo entrando por las ventanas, era hora de pensar en la cena. Me llamó la atención una estufa eléctrica en el pasillo, pero decidí no complicarme. Optando por la conveniencia, abrí una lata de gachas y la puse en la estufa. 10 minutos más tarde, la cena estaba lista, y comí rápidamente, dejando el té para después. Mientras comía, la oscuridad se asentó afuera. Para ocuparme, decidí explorar el armario. En el estante inferior, justo debajo de las perchas, encontré un gran bulto de lona atado con cuerda. Desatando cuidadosamente la cuerda, desenvolví la tela y no podía creer lo que veía, una escopeta de doble cañón desmontada, de calibre 16. Había tenido suerte. El arma estaba bien engrasada, aunque ligeramente oxidada. Decidí que limpiarla sería una actividad productiva. Después de ensamblar el arma, abrí otros cajones, encontrando trapos, aceite para armas, y para mi gran alegría, municiones, 20 cartuchos en un paquete de aceite sin abrir.
Colocando la lona sobre la mesa, puse el arma sobre ella, la inspeccioné y examiné los cañones. Tomando una lata de metal de aceite para armas del cajón de la mesa, limpié mi arma. Sentí como si el arma se hubiera rejuvenecido. Después de limpiarla, la cargué con municiones, puse el seguro y, justo cuando terminé, el teléfono volvió a sonar. La pantalla mostraba cariño. Dudé, pero finalmente respondí. La voz de Sveta vibraba de enojo, preguntando dónde estaba. Silenciosamente, no quería entablar conversación. Ella continuó hablando sobre la necesidad de discutir asuntos y mencionó que presentaría el divorcio mañana. Hablé lentamente, controlando mis emociones, sugiriendo que nos encontráramos en el juzgado a las 11 para discutir todo. Sveta colgó el teléfono abruptamente. Afuera, algo crujió. La lluvia golpeaba suavemente el vidrio, pero un sonido audible llamó mi atención. Miré afuera y vi una sombra indistinta parpadeando junto a la cerca bajo la tenue luz de la ventana. Subconscientemente, me di cuenta de que alguien estaba en el patio, acechando entre las altas hierbas, observándome a través de la ventana iluminada. Actuando por un instinto desconocido, tomé mi arma, cuidadosamente desactivé el seguro y apagué la luz. Cautelosamente sosteniendo el arma lista, miré por la ventana. Sin dudarlo, empujé la puerta principal con el pie y salí al porche, alerta. ¿Quién está ahí? Sal, grité y levanté mi rifle. No dispares, respondió una voz asustada desde la oscuridad, y una mujer con un gorro tejido de gran tamaño y de un color incomprensible emergió a la luz. ¿Quién eres?, pregunté, sorprendido. Lucía. Vivo no muy lejos de aquí, en el pueblo, a unos 5 km de distancia. Iván estaba borracho hoy, así que me echó. He dormido aquí unas cuantas veces antes, y ahora pensé que la casa estaba vacía, explicó rápidamente la mujer. Parecía extraño. No había visto ningún signo de una mujer en la casa. Oh, no te preocupes. Siempre limpio después de mí y no he tocado nada, aseguró la desconocida, como si leyera mi mente. Si me disculpas, debería irme, añadió, girándose para irse con vacilación. Espera. Entra y caliéntate, dije, extendiendo mi mano. Ella dudó un momento antes de quitarse el abrigo y el sombrero. No era vieja en absoluto, tendría unos 45 años, con el cabello sin lavar y un moretón bajo el ojo derecho. Iván era evidentemente un hombre duro. La mujer llevaba un camisón gastado debajo del abrigo. Debió de haber salido corriendo con lo que tenía puesto, solo su abrigo y sombrero. Miré sus pies. Estaban en unas botas de goma de hombre, 5 tallas más grandes. Lucía captó mi mirada e intentó esconder los pies bajo la banqueta. ¿Con qué frecuencia te trata así, Iván?, pregunté, colgando mi abrigo en el respaldo de la silla. No, 1 o 2 veces por semana. Es bueno, pero cuando bebe, maldice. La mujer trató de cubrir los moretones amarillos en sus brazos con las mangas cortas de su camisón. Me da techo, me alimenta, me viste. Bueno, es un marido. Me sonreí con ironía, recordando a Sveta. Se supone que debe mantener a su esposa. No estamos casados, solo convivimos. Le ayudo con las tareas del hogar, con los niños. Su esposa murió y ahora le quedan 3 hijos, suspiró Lucía. Duermo en la vieja Banje. No hay espacio en la casa. Solo me quedo en casa cuando él lo quiere, o cuando vienen sus amigos. No terminó la frase y se sonrojó. ¡Qué costumbres! Iván tampoco es tacaño, compartiendo a su mujer con sus amigos. ¿Por qué no te alejas de esa vida? ¿A dónde ir? ¿Quién me necesita? Y no tengo pasaporte. Lucía se quedó en silencio con la cabeza baja. Me pareció que lloraba en silencio. Saqué carne guisada del frigorífico y puse la tetera en la estufa. No había mucha comida. No contaba con invitados, pero era mejor que nada. Lo he estado pensando, dije,
cortando pan, y saqué vodka, sirviendo un poco en una taza de aluminio. Bebe, si no te pondrás enferma. La mujer tomó la taza y me miró con aprensión. Bebe. Es vodka, insistí. La invitada comió y comenzó a hablar. Miré por la ventana. La lluvia había aumentado y el viento rugía sobre el lago. Incluso dentro de la casa podía escuchar las olas golpeando el muelle. Está bien, quédate aquí, pasa la noche, y mañana te irás a casa de tu Iván, le dije a Lucía. El clima ha empeorado. Te perderás otra vez. La mujer, languideciendo en el calor de la comida y el vodka, parecía aliviada. Iván no la había consentido mucho. Se notaba en su comportamiento. La ayudé a acostarse en la cama, la cubrí con una manta. Sentado en una silla frente a la estufa, con la escopeta a mi lado, me quedé dormido. Me despertó el fuerte llamado de los cuervos. Era una mañana clara. Miré mi reloj. Eran casi las 8 de la mañana. La puerta principal chirrió al abrirse y Lucía apareció en el umbral con una tetera en la mano, saludándome cortésmente. Buenos días. Ven a tomar un té, la invité. ¿Ya has tomado té? Se inclinó para frotarse los pies, aún despertándose. Más tarde. Después de ti. De alguna manera parecía titubear. Trae otra taza y siéntate, le sugerí, sacando un taburete para ella. No era un gran desayuno. La invitada, aparentemente, no se atrevió a abrir el frigorífico. Me levanté, abrí la puerta, saqué una lata de guisado y unos huevos. Siéntate. Estamos a punto de tener un desayuno de verdad, dije, entregándole los comestibles. Entré al pasillo, lavándome rápidamente la cara en un lavabo que colgaba allí. En 15 minutos la mesa estaba adornada con una sartén con huevos fritos y guisado, un plato con mantequilla y un jarrón con dulces. Lucía se sentó inmóvil con las manos cruzadas en su regazo. Bueno, ¿y tú? Come o se enfriará, la animé. Puse un gran trozo de huevos en su plato y le serví una taza de té aromático. ¿Comerás conmigo?, preguntó en voz baja, mirando hacia adelante. Por supuesto. Comamos. De lo contrario, tengo que ir a la ciudad. Comí con gusto, bebiendo té dulce. Gracias. Probablemente debería irme. Iván se enojará, dijo con incertidumbre. Te echó. ¿Por qué debería enojarse? ¿Qué tendrás para desayunar? Me levanté de la mesa. Tengo que irme ahora. Come. No te apresures. No laves los platos. Cierra la casa y pon la llave sobre la puerta principal. 40 minutos después, llegué al juzgado. No llevó mucho tiempo procesar los papeles del divorcio, y a las 10 menos 10 ya estaba sentado en un banco en la plaza frente al tribunal. Dejé el coche a una cuadra, por si acaso. Justo a las 11, el Lexus negro de Sveta se detuvo frente al tribunal. Mi esposa parecía una diosa que había bajado a la tierra. La observé en silencio, sin hacer ningún intento por llamar su atención. ¿Cuánto tiempo has estado esperando?, preguntó, sentándose en el borde del banco y perfumándome con un caro perfume. ¿Estás enojado conmigo? Después de todo, no pasó nada terrible. Me he ganado el derecho a una vida privada. Permanecí en silencio, negándome tercamente a hablar. Todavía te amo, y no voy a cambiar nada en nuestras vidas. Pero soy una mujer. Quiero atención y amor. Me has rechazado en todos los sentidos, tanto como esposo como hombre. Pero para la salud de una mujer, necesita algo de variedad, vaciló por un momento. Ese chico que asustaste, lo necesito para mantenerme en forma, para mantenerme saludable después de todo. Me miró cuestionando, esperando una reacción. Pero me mantuve en silencio obstinadamente. Incluso Masa me apoyó. Ella está totalmente de acuerdo conmigo y piensa que tener un compañero joven a mi edad es bastante normal.
Por cierto, Igor, un amigo de su joven, fue quien le pidió que me encontrara un chico sano y comprensivo. Reflexioné sobre las razones detrás de la sonrisa irónica de Masa y las miradas de desprecio que me lanzaba. El respeto que alguna vez existió, el lazo familiar y matrimonial, hacía tiempo que se había disipado. Finalmente, Europa concluyó sus absurdos esfuerzos y anhelé volver al santuario de la familia. Es suficiente, urgí. Satisface tu ego masculino en otro lugar. En desafío, ella afirmó, muchas mujeres en nuestro círculo siguen mi ejemplo y sus maridos están perfectamente contentos. Si me amas, debes entenderme. Una mano aterrizó suavemente en mi rodilla, un gesto que buscaba la reconciliación. Hagamos las paces. Eres mi esposo y solo te amo a ti. Mi estómago se revolvió ante esas palabras. Con 2 dedos, retiré delicadamente su mano de mi rodilla. No pierdas tiempo con palabras, respondí, evitando el contacto visual. Los papeles del divorcio estaban presentados y no veía impedimento para ampliar mi vida personal. Quizás con algunos amantes más. Su tono cambió abruptamente. No te vas a divorciar, declaró. Te meteré en un manicomio, y te visitaré de vez en cuando con mi próximo amante. Mejor aún, haré que vuelvas a arrastrarte hacia mí, sirviendo como testigo de mis nuevos placeres. Incrédulo, resistí. ¿Quién te crees que eres? Su rostro se enrojeció de ira. Mañana, nuestros hijos y yo nos vamos a Chipre, donde mi socio comercial tiene una lujosa villa. Estaremos allí 2 semanas, e Igor se unirá a mí. Siempre estará allí para mí, y compartiré mi cama con él como me plazca. Si decides regresar, todo puede ser como antes. La elección es tuya. Con una actitud fría, me entregó un billete de avión con fecha abierta. Puedes venir cuando quieras. Ya he dicho lo que tenía que decir. La decisión es tuya. Sin despedirse, ella caminó hacia el coche y se sentó en el asiento del conductor. Mientras el coche se alejaba, el rostro de su hija apareció brevemente por la ventana. Ya estaba en la autopista cuando Dima llamó. Su torrente de preguntas reflejaba la confusión y el dolor que yo sentía. Papá, ¿es cierto que dejaste a mamá? Han vivido juntos tantos años. ¿Qué pasó? ¿Encontraste a alguien más? Las preguntas llegaban como una tormenta. Dima, cálmate. Estas son preguntas que deberías hacerle a tu madre o a tu hermana. Estaba hablando y manteniendo la vista en la carretera. Papá, no tergiverses mis palabras. Mamá y Masa me contaron todo. ¿Cómo pudiste? No quiero saber nada de ti. Después de eso, apagó el teléfono. Recordé una expresión que leí en algún libro. Si un hijo, después de 15 años, no se ha convertido en tu amigo, si no admira a su padre, es un extraño para ti. Si el hijo no idolatra a su padre, no es tu hijo. Mientras seguía conduciendo, reflexioné sobre las décadas invertidas en criar a nuestros hijos, proveer para la familia, y ahora encontrarme descartado y sin respeto. La carretera se extendía delante de mí, una metáfora del viaje desconocido en el que me estaba embarcando, un viaje para redescubrirme a mí mismo y enfrentar la dura realidad de una familia que se desmorona por las costuras. La escena en mi casa era surrealista. Había un coche de policía con las luces encendidas fuera de mi casa. Detuve el coche y bajé. Un policía estaba de pie en el porche, golpeando la puerta con el puño, y el otro estaba sentado en el coche, murmurando algo por la radio. Rodeé a los policías y pregunté educadamente, «Señores, ¿cuál es el problema?» El policía en el porche no me prestó atención, continuando golpeando la puerta con la tenacidad de un pájaro carpintero. «¿Quién eres tú?», preguntó una voz ronca detrás de mí. Me di la vuelta y vi que el segundo policía estaba allí, con la porra en mano, mirándome. Cansado, respondí, «Soy el dueño de esta casa y de esta propiedad en la que han entrado sin mi permiso». «¿Tienes algún papel?». El primero dejó de golpear la puerta y se volvió hacia mí.
Sí, están en la casa. Aparté al policía y alcancé la puerta con mi mano. No había llave. Alguien estaba en la casa, probablemente mi invitado, que nunca salió a ver a su amado Iván. Lucía, soy yo. No tengas miedo de abrir. Toqué la puerta. La mujer estaba justo al otro lado y la abrió de inmediato. Entré en el pasillo. El policía intentó colarse detrás de mí. Señores, ¿tienen una orden judicial? Los oficiales me miraron como si estuviera loco. El esposo de esta mujer ha presentado una orden de registro contra ella. Tenemos que llevarla a la comisaría. Según tengo entendido, solo la echaron de la casa anoche. Me pregunté cuándo tuvo tiempo su casero para presentar un informe. Hablé muy educadamente, recordando presionar el botón de llamada en mi teléfono móvil en mi bolsillo. Uno de los policías me empujó y entró en la casa. Escuché como uno de los policías hablaba con burla. Escucha, prepárate. Tu esposo me estaba esperando. El segundo añadió, y tú, prepárate. Vamos a ver quién eres. De repente sentí un golpe fuerte de la porra del segundo policía en mi abdomen. La fuerza me sacó el aire y me doblé, con las manos en el pecho. Lucía quiso ayudarme, pero uno de los policías le agarró el brazo y la arrastró hacia el coche. El otro policía me levantó por el cuello y me golpeó en el pecho nuevamente, diciendo, debería ser más simple, tío, y la gente te comprenderá. Se rió en voz alta y dijo, la ciudadana Lile afirma que la engañaste para que entrara en la casa y la maltrataste. ¿Qué tienes que decir sobre eso? El interrogador me miró con ojos depredadores, mencionando rastros de golpes en su cuerpo. Quería acabar con esto rápidamente. ¿Puedo ver a la ciudadana Lever?, pregunté. El policía dejó a un lado un pedazo de papel fino y sugirió que confesara. Encontré un rincón tranquilo, buscando soledad. Justo en ese momento, la puerta se abrió y entró un mayor. A juzgar por la respuesta rápida del interrogador, era un pez gordo. Saludó perezosamente al jefe a cargo, tomó el informe del interrogatorio y dijo, lo siento, Yuri, hubo un malentendido. La ciudadana Lever estaba equivocada. Eres libre de irte. El mayor fulminó con la mirada al policía y yo salí de la comisaría. Afuera me esperaba un jeep negro con vidrios polarizados. Me senté junto al conductor y el coche se puso en marcha suavemente. A unos metros de distancia, vi a un hombre borracho agrediendo a Lucía con una anciana desdichada parada cerca, murmurándole algo. Incapaz de quedarme quieto, toqué el hombro del conductor y abrí la puerta. ¿Necesitas ayuda?, preguntó sin girar la cabeza. Puedo hacerlo yo mismo, respondí. Sin entrar en un debate con el hombre, le di una patada en la rodilla. Cuando se dio la vuelta, le di un puñetazo en la nariz con todas mis fuerzas. Algo crujió y el hombre hundió la cabeza en el parabrisas lateral de su coche, dejando un rastro de sangre. La mujer que estaba cerca abrió la boca para gritar, pero cambió de opinión al encontrarse con mi mirada. Me acerqué a Lucía. ¿Vendrás conmigo?, le pregunté a Lucía. Ella asintió y le hice un gesto para que subiera al coche. Mirando al hombre tirado en el suelo, esperaba no tener más agresiones. Me subí al asiento delantero, cerré la puerta y, con la llegada del invierno, emprendí el camino. El camino hacia la autopista estaba bloqueado y cubierto de nieve. Hice un trato en el pueblo, y un conductor de tractor logró despejar el camino a cambio de 2 botellas de vodka. El ruido del motor de un coche me despertó y, mientras me levantaba de la cama con cautela, me estremecí por el frío. Al dirigirme a la ventana, vi un gran coche negro deteniéndose justo enfrente de la casa. Una figura salió del coche, un guardaespaldas en todo su esplendor primitivo, seguido por mi esposa separada, Svita. Ella resbaló, pero un joven que la acompañaba logró sostenerla por el codo. Se quedaron mirando la casa, como si esperaran que apareciera el mago de la ciudad Esmeralda. Me puse el abrigo y salí al porche, permaneciendo en silencio. Los invitados no deseados fueron los primeros en romper el silencio.
¿Eres el dueño?, preguntó el guardaespaldas de manera amenazante. Tiré mi chaqueta sobre la barandilla, bajé del porche, y parecía que el hombre estaba de mal humor. Talek, el abogado de Svita, de repente se calmó, dio un paso adelante y habló: «Vita y yo necesitamos hablar. ¿Quizás quieras invitarme a la casa?» Me encogí de hombros y Svide llamó a alguien llamado Samuel desde el coche. «Adelante, entren», dije, aunque añadí francamente: «No me gustan los invitados no deseados». Con cautela, Svita y el abogado entraron en el pasillo. Extendí la mano para evitar que el tercer hombre lo siguiera. «Necesitamos hablar con tu madre», dijo, pero lo detuve con la mano contra su pecho. Su rostro se contorsionó de rabia, pero no pudo hacer nada, y lo sabía. Lucía se dio la vuelta en la puerta y saludó educadamente al invitado no deseado. Rápidamente se dio cuenta de que Svita era mi esposa, evidente por los celos en sus ojos. Svita también miró curiosamente a Lucía, entendiendo rápidamente que ella me estaba consolando. Incapaz de contener sus emociones, murmuró entre dientes: «Dime qué quieres». A lo que respondí con enojo. El abogado se sentó en un taburete y abrió su maletín. «Yuri, tu esposa está demandando al tribunal para que te declare incompetente. Tuviste una conmoción cerebral grave en el pasado, lo que llevó a complicaciones y un trastorno mental temporal. Deberías ser examinado en un hospital psiquiátrico para determinar tu capacidad legal. La cuestión es si lo harás voluntariamente o si tendremos que acudir a las autoridades correspondientes para hacer cumplir tu comparecencia. Según tengo entendido, el examen se realiza por orden judicial». «¿La tienes en tus manos?», explicó el abogado. «¿Lo tienes en tus manos?», el abogado explicó. Lo miré con calma y pregunté: «¿Y dónde quieres encerrarme a la fuerza? ¿En un hospital psiquiátrico?». Mi desafío desanimó un poco al abogado. «Yure, me preocupa tu salud. Necesitas seguir un tratamiento. Los médicos te ayudarán a deshacerte de tus obsesiones y volverás con tu familia. Los niños están tan tristes, quieren verte». Svide casi sollozaba con resentimiento por los niños. La pregunta es: ¿quiero verlos? Pensé en voz alta y dije: «Entiendo tu deseo de internarme rápidamente, supuestamente por mi propio bien. Pero te apresuraste, no hubo juicio, y no necesito ningún consejo. No discutiré nada contigo. Svide, lleva a tus lacayos y lárguense de mi tierra». Miré expresivamente la escopeta colgada en la pared. «¿Estás amenazando, Samuel?», preguntó Svide. «Te dije que no estaba en sus cabales y era agresivo», respondí. «En ese caso, nos vemos obligados a pedir ayuda», declaró el abogado. Svide estaba a punto de hablar de nuevo, pero intenté calmar la situación diciendo: «Resolvamos todo en paz. Yure, todo es por tu propio bien. Me lo agradecerás más tarde». Sin embargo, dio un paso hacia mí, intentando abrazarme. «Vamos, fuera de aquí», dije con firmeza, mirando la escopeta colgada. «Estás loco, seguro». Ella gritó y miró al abogado. «Samuel, haz algo». Sostuve la escopeta con el cañón hacia abajo, diciéndoles que se fueran. «¿Nos estás amenazando con una escopeta? Realmente estás loco», exclamó el abogado. Saltó, derribando un taburete, agarró a mi esposa del brazo y la arrastró hacia la salida. Se tambalearon fuera del porche en un montón, y lo seguí, indicándoles que se subieran al coche y se fueran. Antes de que pudiera decir algo más, un policía llegó a la casa. La puerta se abrió y soldados armados salieron, rodeando la casa y cortando mi ruta de escape. Un mayor corpulento anunció por el altavoz: «Yuri Kolizov, deja tus armas y sal con las manos en alto». Parecía que Svide había decidido utilizar cualquier medio necesario para retenerme. Sin embargo, mi respeto por ella se desvaneció rápidamente. Un SUV negro se acercó, y un joven salió, evaluando la escena caótica. Se dirigió al policía congelado, preguntando: «¿Quién está a cargo?». El mayor se acercó, y el hombre se identificó como el coronel Kazantsev,
jefe de la División de Operaciones Especiales del Departamento de Seguridad Nacional. ¿En qué fundamentos y por orden de quién están involucradas las fuerzas especiales?, preguntó el coronel, buscando claridad. Bueno, recibimos una llamada de que un hombre tenía a un rehén en esta casa, explicó el mayor, claramente fuera de su alcance. Dijeron que el dueño de esta casa está loco. Llévate a tus hombres y vete. Nos encargaremos de ti más tarde. Svide y sus compañeros se quedaron paralizados en su lugar mientras la situación cambiaba rápidamente. El policía rápidamente se metió en la furgoneta y se fue. El coronel se acercó al coche de Svide y la saludó. «Hola, Svetlana». Ella levantó las cejas sorprendida. «Solo por ausencia el señor general me habló de usted», explicó el coronel, añadiendo solo cosas buenas. «Mi consejo para usted es que resuelva todo amigablemente». Svide miró atónita entre mí y el coronel. «¿Dijo general?», preguntó sorprendida. «Sí, durante todo un año». «¿Y no lo sabías?». Mi ex subalterno se dirigió hacia mí. «Hola, Yuri. ¿Por qué no hiciste feliz a tu esposa?», dijo con una sonrisa mientras se acercaba al porche. «A veces es mejor saber menos, incluso para esposas devotas», respondí, estrechándole la mano extendida. Lucía se quedó conmigo un tiempo, descongelándose gradualmente. Su compañero de cuarto no intentó más llevársela, sabiendo bien las consecuencias. Sorprendentemente, la policía tampoco me molestó más. Parecía que los canales subterráneos filtraron información sobre un general retirado que no apreciaba a los invitados no invitados. Llevé a Lucía a la ciudad y visitamos un salón de belleza y varias boutiques elegantes. La transformación fue notable. Pasó de ser una chica asustada a una hermosa princesa. También visitamos una clínica donde conocía a un doctor. La examinaron y no encontraron nada peligroso, excepto por una revelación desgarradora: nunca tendría hijos debido a los efectos de numerosos abortos realizados en su momento por orden de su amo. No pregunté cuántos años tenía, pero parecía tener unos 30. Tenía toda la vida por delante. A pesar de que realmente me gustaba, intenté mantenerla a distancia, cortando todos los intentos de acercarse a mí de cualquier manera. No se puede engañar a la edad. Era demasiado joven y demasiado hermosa para estar conmigo. Mi tren ya había pasado la penúltima estación y se acercaba a su destino final a toda velocidad. Además, estaba harto de estar en una relación con una mujer y no quería más decepciones ni problemas. Un mes después, apareció un pariente lejano de ella y la invitó a quedarse con él. Lucía tenía prisa. Le di dinero y le deseé felicidad. La última noche antes de que se fuera, Lucía vino a verme y no pude resistirme. ¿Cómo puede un hombre solo rechazar algo hermoso y joven? Todo sucedió una vez. Todo el tiempo esperaba que le pidiera que se quedara, pero no dije nada. Por la mañana, se quedó junto al taxi durante mucho tiempo, aún esperando algo, y luego salió de mi vida. Finalmente, nos divorciamos de Svide, aunque ella me suplicó en el tribunal que no la dejara, como si no fuera ella la que había tomado un joven amante bajo mi nariz y había estado tonteando con él durante casi 6 meses. Incluso tuve dudas sobre tener hijos, pero la prueba de ADN me tranquilizó. La ausencia de su esposo le pasó factura a Svide. Era obvio que realmente lamentaba nuestra ruptura. Mi ex esposa vino a verme varias veces y me suplicó que la perdonara. Dijo que había roto con su amante de inmediato y que estaba llevando su amor como un desafío para molestarme. Y lo logró. Por supuesto, la perdoné, tantos años han pasado. Nunca volví con ella ni con los hijos. En cuanto a los niños, los amo, pero no los dejo acercarse a mí, especialmente a mi hija. Todavía hay un resentimiento muy fresco. Masa también intentó hablar conmigo, pero me negué categóricamente a entablar una conversación con ella. Dios es su juez. La recepcionista se levantó. Señor general, el director lo está esperando. Cuando entré en la oficina, Bardik se levantó de su escritorio y salió a recibirme.
Nos abrazamos y me preguntó, ¿cómo lo hiciste? Me aparté y miré a mi amigo. Fue casi imposible. Bardik, el director del Departamento de Seguridad Nacional, se rió, diciendo, bueno, no más difícil que tú, Yuri, sacándome gravemente herido del campo de batalla. Toma el cargo. No más sentarte en el retiro. Estuvo en silencio por un tiempo. Luego, sonriendo levemente, me preguntó, ¿quieres un poco de coñac? Ha pasado un año. Mi coche avanzaba rápidamente por la carretera, dispersando la ligera nieve que había caído durante la noche, dejando un rastro rápido detrás de él. En algunos lugares, todavía podía ver el follaje rojo y amarillo milagrosamente conservado, especialmente contra el fondo del bosque verde, marrón o leonado. Incluso me dio pena por un minuto. Regresé de mi viaje de negocios y me dirigía a casa, donde no había estado en más de un mes. Todo ese tiempo había estado viviendo solo, disfrutando de mi libertad. Había reconstruido la casa, viajado mucho, y solo ahora saboreaba realmente la vida. Pero cada vez más a menudo soñaba por la noche con Lucía. Lamentablemente, el pasado no se puede deshacer. Sabía que no estábamos destinados a estar juntos. Y ella ni siquiera me llamó una vez durante todo este tiempo. Aparentemente, encontró su felicidad después de todo. Aún así, puse la vieja cerradura en la nueva puerta, por si acaso. Y cuando me iba, siempre guardaba la llave en su lugar de siempre. Después de las 10, giré hacia un camino sin pavimentar, las ruedas crujieron, el hielo delgado y los charcos brillaban bajo el tenue sol otoñal. El camino giró bruscamente a la izquierda y terminó en una casa de un solo piso hecha de troncos de pino. Aparqué el coche, saqué una bolsa voluminosa del maletero y subí al porche. De repente, la puerta se abrió y una joven con un bebé en brazos salió hacia mí. «Hola, Lucy», la saludé. Ella miró tímidamente a mis ojos. «Te estábamos esperando, Yuri». «Sabía que volverías», dijo ella. Entré en la casa, cerré la puerta detrás de mí y dejé la bolsa en el banco. El bebé se movió en los brazos de la madre y abrió sus ojitos oscuros y serenos. Se alegró y sonrió. «Hola, pequeño general», murmuré suavemente, mirándolo detenidamente. El niño se quedó mirándome a los ojos, luego extendió la manita hacia mí. Lucía sonrió. Me incliné sobre la cuna y el bebé me agarró la oreja con fuerza. El columpio comenzó a balancearse y el niño se rió de alegría. Al ver al niño con una hermosa sonrisa en su rostro, me di cuenta de lo injusto que era privar a alguien de una vida plena. El pequeño general me dio una oportunidad para arreglar mis errores. Miré a la cuna se balanceaba y el niño se reía. «Lucía, mi amor. Dios te envió para salvarme del tormento y de una vida de solitario exilio». Le sonreí, ella se sonrojó, giró la cabeza y salió de la habitación. Entonces fui a la cuna y tomé al niño en brazos. Estaba asombrado por lo hermosa y llena de vida que era. Por primera vez en años, experimenté una profunda felicidad. Historia 2. Hola y bienvenidos a Crónicas de Amores Perdidos. Hoy, tenemos la historia de un hombre de 63 años que se transformó en un macho alfa después de ser un esposo dócil al descubrir la infidelidad de su esposa. Estoy aquí para compartir una historia que se desarrolló hace aproximadamente 2 años y medio, una historia que sacudió los cimientos mismos de mi familia. No se trata de mi esposo y de mí, ya que hemos estado felizmente casados durante 14 años. En cambio, los desafortunados eventos que estoy a punto de relatar involucran a mis padres, una mujer de 59 años y un hombre de 63 años. Habían estado casados felizmente durante más de 38 años, creando una vida llena de amor y aventuras compartidas. Después de jubilarse en Arizona hace 3 años, abrazaron un estilo de vida de exploración, viajando de octubre a abril y pasando los meses más cálidos con la familia en Utah. Mis padres tenían una pintoresca casa a lo largo del río y un camión diésel nuevo con una caravana, y nuestra familia siempre esperaba con ansia sus visitas.
Mi esposo incluso había instalado conexiones completas para vehículos recreativos en nuestra propiedad de 16 acres, con electricidad, agua y conexiones sépticas. La vida era, en todos los aspectos, idílica. Pero luego, todo cambió. El jueves pasado, en su comunidad de Arizona, vivía una mujer llamada Josephine. Para mí, ella exudaba un aire de incomodidad, algo que no podía precisar, ruidosa, desagradable y fanática de las fiestas. Parecía una combinación extraña para mi mamá, que generalmente disfrutaba de una bebida social tranquila solo de vez en cuando. Mis sospechas crecieron, pero mi mamá me aseguró que Josephine era inofensiva y tenía un corazón de oro. A pesar de mis dudas, mi mamá y Josephine se hicieron amigas rápidamente y hasta algunos de sus otros amigos se adaptaron a la personalidad ruidosa de Josephine. Era una señal de advertencia, pero mis preocupaciones cayeron en oídos sordos. Pocos sabíamos que esta amistad deshilacharía el tapiz de la vida ideal de nuestra familia, empañando el modelo de matrimonio que mis padres habían construido para mi hermano y para mí. La historia que estoy a punto de contar es una advertencia, un recordatorio de que las infidelidades y las traiciones pueden ocurrir a cualquier edad, y que a veces no solo los jóvenes sucumben a romances prohibidos. Mamá explicó que Josephine y Jenny iban a continuar su velada, pero ella se sentía cansada y quería dar por terminada la noche. Papá, siempre el esposo comprensivo, accedió y la llevó a casa. Sin embargo, aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Cuando mamá regresó a nuestra casa, un pesado aire de incomodidad persistía. Parecía distante y preocupada. Cuando papá le preguntó sobre el cambio repentino en sus planes y las noches prolongadas, mamá dudó. Finalmente, con una mezcla de culpa y ansiedad, confesó. Fue una revelación que destrozó la imagen del matrimonio perfecto que mis padres habían cultivado durante más de 3 décadas. Admitió estar involucrada en una aventura, no con cualquier persona, sino con un hombre significativamente más joven que ella, un amigo de Josephine, un supuesto joven galán. La noticia golpeó a papá como una tonelada de ladrillos. Escuchó con incredulidad mientras mamá relataba el romance prohibido que se había desarrollado durante esas supuestamente inocentes horas felices. Los cosquilleos en el estómago y la emoción de un lío prohibido la habían enredado en una red de engaños, y las consecuencias ya estaban afectando su salud. Pero lo que sucedió a continuación fue más allá de las expectativas de cualquiera. Papá, un hombre de 63 años, reveló un lado que ninguno de nosotros había visto antes. No reaccionó con ira ni desesperación. En cambio, absorbió la conmoción con calma, procesando la traición con la compostura de un verdadero macho sigma. La revelación golpeó a nuestra familia como una tormenta repentina, dejando devastación a su paso. Mientras mamá lloraba su confesión a papá, él mantuvo su compostura, absorbiendo la conmoción de su traición. Los cimientos mismos de su matrimonio de 38 años se desmoronaron en un instante esa noche. Mientras mamá se aferraba a papá, suplicando perdón, él permaneció impasible. Le indicó que se duchara y, a pesar de sus súplicas de compartir la cama, él se negó firmemente. La noche fue larga, llena de los intentos repetidos de mamá por hablar y la insistencia de papá en que discutieran las cosas por la mañana. A las 5:30 am, mamá finalmente sucumbió al sueño, solo para despertar a las 8 am y encontrar que papá se había ido, junto con su caravana. Sin que ella lo supiera, él había movido silenciosamente sus pertenencias durante la noche, simbolizando su decisión de separarse de ella a pesar de las décadas que pasaron juntos. Papá fue resuelto en su respuesta a la infidelidad de mamá. Su profesionalismo en manejar la situación fue asombroso. Se había marchado sin molestar a mamá, utilizando la puerta corrediza al patio para mover su ropa y objetos personales a la caravana. Mamá, desesperada y confundida, lo llamó repetidamente, solo para recibir un mensaje de texto declarando su separación oficial a las 6 am del 9 de abril, la misma mañana en que se despertó en una cama vacía. La realización del divorcio sacudió a mamá hasta lo más profundo. En una llamada final, papá repitió con calma su decisión de divorciarse de ella, diciendo que escucharía de su abogado una vez que tuviera uno. Colgó, dejando a mamá en un estado de incredulidad y desesperación,
como si el destino tuviera un sentido cruel de la ironía. Papá se comunicó con el esposo de Jenny, la misma Jenny que había acompañado a mamá y Josephine en sus salidas fatídicas. Le informó de la infidelidad de mamá, y en un giro de los acontecimientos, el esposo de Jenny la echó de su casa. Actualmente, Jenny se está quedando con Josephine mientras navegan por las consecuencias de sus elecciones. Papá luego llamó a mi hermano y a mí, rompiendo la noticia con el corazón pesado. Inicialmente, pensamos que era una broma cruel, pero a medida que la realidad de la situación nos golpeó, las lágrimas fluyeron incontrolablemente. La familia perfecta que conocíamos ahora estaba destrozada, y el dolor de la traición flotaba en el aire como un sabor amargo. Ha sido una semana agonizante desde que la revelación explosiva destruyó la vida perfecta que mis padres habían construido durante más de 40 años. El mundo de mamá se ha desmoronado, y ha estado en una búsqueda desesperada para encontrar a papá, quien, con razón, buscó consuelo lejos del caos. Mientras mi hermano y yo lidiamos con esta situación desgarradora, el dilema al que nos enfrentamos es profundo. Papá pidió explícitamente privacidad, y lo hemos respetado. Sabemos dónde está, pero hemos elegido mantenerlo en secreto para mamá. Estamos firmemente al lado de papá, reconociéndolo como la víctima en esta dolorosa saga. Sin embargo, nuestra preocupación por mamá es abrumadora, está en un estado de completo desorden, conduciendo cientos de millas impulsada por la ansiedad y la desesperación. El miedo por su bienestar físico y emocional nos mantiene despiertos por la noche. La pregunta nos atormenta: ¿deberíamos revelar la ubicación de papá para aliviar el tormento de mamá? En el fondo, creo que no deberíamos. La súplica de papá por privacidad debería ser sagrada, y revelar su ubicación podría erosionar la confianza que tiene en nosotros. Pero también reconocemos la urgencia de garantizar la seguridad de mamá. Una posible solución que se nos ha ocurrido es compartir con mamá la ubicación general de papá, asegurándole que no irá a buscarlo. Esto podría ofrecerle algo de paz sin violar la confianza de papá, pero el daño potencial a nuestra relación con él sigue siendo una preocupación. Es un equilibrio delicado entre apoyar a mamá y respetar los límites de papá. Lidiamos con la gravedad de la situación, divididos entre las necesidades de ambos padres. Una actualización sobre mamá: anoche estuvo en la zona de St. George, continuando su búsqueda de papá. Logré convencerla de que viniera a nuestra casa y pasara unas noches con nosotros. Aceptó, y como se espera que llegue esta tarde, los mantendré informados. Sus consejos y apoyo significan mucho en este momento tan difícil. Los últimos 10 días han tomado un giro dramático, revelando una serie de eventos desafortunados que han dejado a mi familia tambaleándose. Mamá llegó a mi casa en un estado de angustia, visiblemente enferma y expresando malestar. Le permitimos descansar, pero un grito alarmante de mi hija menor me llevó al dormitorio, donde encontré a mamá con un dolor insoportable, doblada y sin poder moverse con rapidez. Mi esposo y yo la llevamos de urgencia a la sala de emergencias, donde mostró síntomas de una infección grave, posiblemente una infección del tracto urinario. El médico inició pruebas y la trató por deshidratación severa. Sorprendentemente, la causa principal de su agonía se rastreó hasta una enfermedad de transmisión sexual contraída durante su reciente aventura. Lo positivo fue que la ETS era curable con antibióticos. Sin embargo, después de 48 horas en el hospital, su condición no mostró una mejoría significativa. Las preocupaciones aumentaron cuando el médico especuló que podría tener una forma de ETS resistente a los medicamentos, una preocupación creciente en los últimos años. Mamá fue sometida a un cóctel potente de antibióticos. Después de 5 días difíciles, finalmente su fiebre cedió y su condición se estabilizó, lo que llevó a su alta hospitalaria. Sin embargo, esta prueba ha tenido un impacto severo en mamá, tanto física como emocionalmente. Durante su estancia en el hospital, preguntó repetidamente por papá, desesperada por saber si él se había comunicado para ver cómo estaba. La verdad es que no lo hizo, ni una sola vez. He sido el intermediario, dándole a él actualizaciones diarias. Mi familia y yo hemos estado a su lado durante toda su hospitalización, pero su estado emocional ha empeorado.
Ahora, en casa con nosotros, parece estar recuperándose físicamente, pero sus mensajes de texto y llamadas incesantes a papá revelan la profunda agitación emocional con la que está lidiando. La frustración en su voz era palpable cuando pronunció esas palabras, expresando el dolor y la confusión que se habían arraigado tras la desintegración de un matrimonio de 40 años. Tocó una fibra sensible, y en un momento de ira desatada, le grité: «Si no hubieras metido la pata, nada de esto habría sucedido. Todo es tu culpa. Arruinaste nuestra familia». La verdad era dura, expuesta para que la enfrentara, pero el arrepentimiento inmediato que sentí me llevó a disculparme rápidamente. Se desmoronó, lágrimas corriendo por su rostro, y no pude evitar abrazarla, envolviéndola en un abrazo titubeante. Nuestra conversación se extendió por más de 2 horas, un intercambio tumultuoso que reveló los detalles sórdidos de sus indiscreciones. El hombre con el que había estado involucrada, un trabajador de la construcción de 28 años, se convirtió en el rostro de la traición que había destrozado nuestra familia. Las circunstancias que rodearon sus interacciones eran inquietantes, la presencia de sus amigos, la intimidad compartida entre ellos. Mientras otros se dedicaban a actividades similares, presioné por más detalles, incapaz de asimilar la realidad de las acciones de mi propia madre. El malestar en su rostro era evidente, una clara indicación de que quería enterrar el tema. Sin embargo, la obligué a enfrentarlo, cuestionando cómo pudo hacerle algo así a papá. Sus respuestas eran débiles, llenas de arrepentimiento, y luchaba por articular la motivación detrás de sus acciones. El disgusto impregnaba mis pensamientos mientras absorbía la impactante revelación. Nunca en mis sueños más salvajes imaginé a mi propia madre enredada en una aventura tan sórdida. Confesó que, honestamente, no sabía por qué sucumbió a los avances. El arrepentimiento la invadió tan pronto como comenzaron las acciones. Agradecida por su confesión, mis pensamientos se dirigieron a papá, imaginando la posible tragedia si ella hubiera permanecido en silencio, transmitiéndole la ETS sin saberlo. La gravedad de la situación pesaba mucho, y me encontraba dividida entre entender su arrepentimiento y lidiar con la repugnancia absoluta de todo el asunto. Mientras mamá se aferra a la creencia de que papá volverá, un acontecimiento inminente la espera el sábado, un detalle del que soy consciente pero no puedo compartir. Papá, con una resolución inquebrantable, planea entregarle a mamá los papeles del divorcio en mi casa. Su intención es clara: proporcionarle el apoyo familiar mientras le da el golpe final a su unión que alguna vez fue inquebrantable. Los próximos días prometen más turbulencias mientras se desarrolla la búsqueda del cierre y las secuelas de la traición. Han pasado más de 13 meses desde mi última actualización, y ahora es junio de 2022. La gente ha estado preguntando sobre la situación de mis padres, lo que me lleva a regresar a esta plataforma. Este es el estado actual de las cosas. Mamá y papá están oficialmente divorciados, una realidad que aún se siente surrealista. Papá, un hombre de convicciones firmes, no pudo perdonar a mamá por su infidelidad, cortando todo contacto con ella. Los únicos encuentros que tuvieron después de la separación fueron durante las audiencias del divorcio. La decisión de papá de cortar lazos rápidamente fue sorprendente, pero reflejaba la profundidad de su dolor y el daño irreparable a su relación. A pesar de la agitación emocional, se aseguró de una distribución financiera justa, tratándola con más generosidad de lo que esperaba. Aunque escribir esto me duele, comprendo los sentimientos de traición de papá y la necesidad de distanciarse. Mamá, por otro lado, ahora vive en un pequeño apartamento cerca de nosotros. Ya no está la vida idílica a lo largo del río en Arizona, con botes, motos acuáticas y una camper. En su lugar, vive en una ciudad cercana a su hija, en un modesto apartamento. El contraste es evidente, subrayando la magnitud de lo que sacrificó por un momento fugaz de emoción, una felicidad temporal que resultó ser una traición amarga. Las secuelas del divorcio se desarrollaron de manera diferente para cada uno de mis padres. La salud de mamá se deterioró rápidamente, lo que la llevó a ser hospitalizada por bronquitis, deshidratación, desnutrición y depresión severa. Una estancia de 3 días en el hospital resultó en medicamentos recetados para su salud mental, estabilizando su mente hasta cierto punto.
Desafortunadamente, surgió un posible caso de lupus, probablemente desencadenado por el estrés del divorcio y la pérdida de mi padre. El médico enfatizó el impacto del estrés severo en el sistema inmunológico, exacerbando condiciones similares al lupus. Mamá recibió recomendaciones específicas para fortalecer su sistema inmunológico y manejar el estrés de manera activa. Su proceso de recuperación en los últimos 6 meses ha mostrado mejoría, pero ya no es la misma mujer que solía ser. El impacto de la prueba es evidente en su bienestar físico y mental, un recordatorio contundente de las consecuencias duraderas de las decisiones tomadas en un momento de debilidad. Mamá, que alguna vez fue un pilar de fortaleza, ahora es una sombra de su antiguo ser. El trabajo en la tienda de manualidades que le conseguí a través de la posición de gerente de un amigo se ha convertido en un salvavidas. Está destacando allí, recibiendo elogios como una empleada maravillosa. A pesar de este destello de propósito, la cruda realidad es innegable. Depende de medicamentos recetados, lucha contra el estrés que amenaza con abrumarla, y ahora vive en un pequeño apartamento cerca de mí, un contraste drástico con su vida anterior. Basta de hablar de mamá, enfoquémonos en papá. No ha perdido el tiempo disfrutando de su nueva libertad como nómada, explorando el país en su camper. En los últimos 6 meses, ha forjado una conexión con una mujer, y parece que las cosas se están poniendo serias. Aunque le he pedido precaución considerando el reciente divorcio de mamá, parece estar contento. Esta mujer es una joven bloguera de YouTube con pasión por los viajes, compartiendo intereses comunes con papá. Han estado acampando por todo el país durante meses, y a pesar de la diferencia de edad, su relación parece genuina. Papá nos asegura a mi hermano y a mí que no tiene planes de casarse de nuevo, un sentimiento que comparte su novia, quien tuvo un matrimonio fallido y no está ansiosa por repetir la experiencia. Han encontrado un terreno común en su amor por la naturaleza, el espíritu libre y el compromiso de no casarse nunca. Mi hermano, mamá y yo nos mantenemos ocupados con nuestras propias vidas, lidiando con las emociones complejas que surgen al ver a papá seguir adelante mientras mamá lucha por aceptar la realidad. Aunque deseamos que mamá esté más contenta, sabemos que este es un viaje personal que debe recorrer a su propio ritmo. Esta situación nos ha recordado la importancia de la honestidad, la comunicación abierta y la comprensión en nuestras relaciones. Estamos navegando por un camino difícil, pero lo hacemos juntos, apoyándonos mutuamente a medida que enfrentamos los desafíos que se presentan. Me gustaría agradecer a aquellos que han seguido esta historia desde el principio por su apoyo, consejos y palabras de aliento. Ha sido un viaje emocional, y estoy agradecida por la comunidad que me ha acompañado a lo largo del camino.